Muy buenas noches, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por poder una vez más compartir con ustedes su palabra. Hoy vamos a seguir con la serie que hemos empezado la semana pasada, ejemplos para imitar y ser de bendición a otros. La semana pasada hemos estado mirando a 4 hombres que eran totalmente desconocidos, no sabemos su nombre, quiénes eran, pero sin embargo nos han dejado un ejemplo de lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, y nuestra iglesia, un grupo de personas que lleva almas necesitadas a los pies de Cristo. Y hoy vamos a estar poniendo nuestra mirada en un profeta del Antiguo Testamento que es un profeta muy conocido, un profeta muy conocido cuya vida fue vivida para la gloria de Dios. Y vamos a ver que realmente la vida de este profeta fue de mucha influencia, de mucho impacto, de mucha bendición para muchas otras personas. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, las cosas más comunes, más cotidianas, hacedlo para la gloria de Dios, para que otros al verte puedan ver realmente cuán grande es el Dios que tienes, puedan alabar a ese Dios, puedan apreciar un poco mejor lo maravilloso y grande de nuestro Dios. También en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nuestras vidas le honren, le glorifiquen, que otros al ver lo que Dios hace en nuestras vidas puedan ver realmente su grandeza y puedan ver su gloria. Y justamente este profeta al que yo quiero cual quiero hoy hablar y quiero que pongamos nuestra mirada en él, vamos a ver que fue alguien que vivió para honrar a Dios y para glorificar a Dios. Y este es el profeta Daniel. Este profeta ya en su adolescencia tomó una decisión. Dice el libro de Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No vamos a analizar este versículo, simplemente lo que vamos a extraer de aquí es que él desde su adolescencia propuso vivir una vida fiel a Dios, una vida en la que iba a honrar y en la que iba a glorificar a Dios. Y vamos a ver que a lo largo del libro de Daniel vamos a mirar su vida y vamos a ver que él se mantuvo fiel en este propósito, sea cual fueran las circunstancias que le tocaba enfrentar. Podemos ver allí en Daniel capítulo 2, versículos 47 y 49, al rey Nabucodonosor diciendo esto. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Está hablando después que Daniel, ayudado por Dios, pudo interpretar el sueño que había tenido Nabucodonosor. Entonces el rey, dice, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea que Daniel decidió honrar a Dios y Dios le honró a Daniel. Y esto trajo gloria a Dios, pero también esto fue de bendición para los amigos de Daniel, porque él intercedió por ellos para que ellos también estuviesen allí en la corte del rey. Lo que quiero hoy que miremos es la historia de Daniel en el capítulo 6 de su libro, y quiero empezar esta historia por el final. ¿Qué es cuál fue el resultado
que obtuvo Daniel de haberse mantenido fiel a Dios a lo largo de toda su vida, y también en este momento donde él está ya alrededor de los 80 años. Toda una vida había vivido Daniel siendo fiel a Dios, honrándole a Dios, haciendo las cosas como debía hacer. Y fíjense el resultado de esta historia, que después vamos a ver un poquito más a fondo, de Daniel capítulo 6. Dice: entonces el rey Darío, ya Babilonia había sido conquistado por el imperio medo-persa, y ahora el rey que estaba allí gobernando era Darío. Y dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fíjense, esta vida de Daniel logró que el rey escribiera una ordenanza en donde todos debían respetar, honrar y temer al Dios de Daniel. No sabemos cuántas personas fueron realmente influenciadas por esta ordenanza y cuántas personas creyeron en el Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sí vemos que realmente la vida de Daniel fue una vida que trajo gloria y honra a su Dios, y también fue de bendición para muchas otras personas que, gracias a la vida de Daniel y a cómo Dios le usó, tuvieron la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, y a través de ese Dios poder ser salvos. Yo quiero mirar la vida de Daniel y mirarla en esta historia, especialmente del capítulo 6, y como título he puesto 4 columnas que sostienen una vida que glorifica a Dios. Vamos a mirar a Daniel, vamos a ver su ejemplo y vamos a tratar de plantar en nuestra vida estas 4 columnas que sostienen una vida que glorifica a Dios. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta parte de la Biblia y esta historia de Daniel, pero la refrescamos un poquito para ya meternos de lleno en estas 4 columnas que sostienen la vida de Daniel, una vida que glorifica a Dios. Darío, que era el rey ahora medo-persa, había organizado su nación, su imperio, poniendo a 120 sátrapas, o podríamos, para entender mejor, intendentes. Sobre esos 120, 3 gobernadores, seguramente cada uno estaba a cargo de 40 de los sátrapas, y también había pensado en poner a uno que estaba por sobre todos los demás. Seguramente 40 de cada sátrapas tenían que dar cuenta a cada uno de estos gobernadores. Estos gobernadores tenían que dar cuenta al que estaba por sobre todo, y este a su vez debía dar cuentas al rey de cómo funcionaba el gobierno y el imperio. Y Darío lo hizo saber que había pensado en colocar a Daniel en lo más alto de todos, era allí su mano derecha, y esto provocó la envidia, el rechazo de todos los otros gobernadores y sátrapas. Entonces hicieron un plan, organizaron todo un engaño para que el rey firmara un edicto donde nadie podía orar ni hacer ninguna otra petición a otro Dios u otro hombre fuera de él, sabiendo que Daniel era fiel a Dios y siempre estaba orando a su Dios, y que quien quebrantara esta ley sería condenado a muerte, sería condenado a ser lanzado al foso de los leones, donde no había ninguna oportunidad de supervivencia, porque realmente estos leones eran, o estaban en condición de mucha necesidad, de mucho hambre, y cualquier presa que caía ahí en ese foso estaba condenado a la muerte, a ser destruido y comido por los leones. Entonces, en medio de todo esto, de toda esta historia, vemos un Daniel que permanece fiel, que sigue adelante con sus convicciones,
Y el final de la historia es lo que hemos leído. Dios hace un milagro, libra a Daniel, y el rey termina promulgando un edicto, una ordenanza donde se debía respetar, temer y honrar al Dios de Daniel, porque era el Dios verdadero, el que estaba por sobre todo y el que tenía poder para librar y para salvar, así como lo había hecho con Daniel. Entonces, en medio de esta historia, vemos a un Daniel honrando y glorificando a Dios de una manera extraordinaria, y de allí podemos tomar ejemplos para imitar de su vida, y ojalá que nosotros también nos decidamos a, poner bien firme estas 4 columnas que había en la vida de Daniel, que sostenían una vida que glorifique a Dios. Así que vamos a meternos en la historia y vamos a ver la primera columna en la vida de Daniel, y esta columna es una conducta irreprensible. Una conducta irreprensible. Dice allí en Daniel capítulo 6 y el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos en contra él en relación con la ley de su Dios. Cuando el rey hizo saber que él pensaba poner a Daniel por sobre todos ellos, empezaron a investigar a Daniel y empezaron a observarle en todos sus movimientos, en todos los lugares en los que él actuaba, para ver si podían encontrar algo de dónde agarrarlo, de dónde acusarlo, de dónde ir al rey y decirle: mira, este Daniel al que vos estás queriendo poner sobre todo tiene estos defectos, ha fallado en esto. Y empezaron a hacer un espionaje, una investigación a fondo en la vida de Daniel, al punto de que llegaron a ver lo que él hacía allí en lo más íntimo de su casa, de su hogar, y lo investigaron a fondo. Hoy diríamos que pincharon sus teléfonos, revisaron el historial de su computadora, miraron todos sus WhatsApp y buscaron algo en lo que Daniel pudiera ser acusado, o alguna falta que pudieran encontrar en él, para ir al rey y decirle: mira, él no puede estar en este lugar a donde vos lo quieres colocar. Ahora dice que ellos, después de hacer toda esta investigación, todo este espionaje, dicen: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea que la conducta de Daniel era una conducta irreprensible. Examinaron su vida, espiaron su vida, vieron todos sus movimientos y se dieron que Daniel era fiel, que Daniel era honrado, que Daniel no era un hipócrita que cuidaba su reputación pero descuidaba su carácter. Le buscaron por todos lados y no encontraron absolutamente nada. Lo único que encontraron es que él era fiel a Dios. Era fiel en cuanto a la ley de su Dios. Es como si investigaran nuestra vida y para ver si encuentran algo de qué acusarnos, y al final la conclusión es: lo único que hemos encontrado es que todos los días estudia la Biblia, es que todos los días ora, es que todos los días habla a alguien de Cristo, es que toda la semana está congregándose y sirviendo a Dios. Lo único que hemos encontrado es que es fiel a Dios. Y realmente, si nosotros queremos que nuestras vidas sean usadas por Dios para impactar a otros, para honrarle y glorificarle, tenemos que tener esta columna en nuestra vida: una conducta irreprensible. Nosotros mismos nos tenemos que autoexaminar y ver cómo es nuestra conducta, no solo en la iglesia, no solo cuando estamos cumpliendo con un ministerio, sino cómo es nuestra conducta en nuestro hogar, cómo es nuestra conducta en nuestro trabajo, cómo es nuestra conducta en el tiempo en que usamos para navegar en internet. Mirar y examinar nuestra vida y ver si podemos, como Daniel, presentarle a Dios una conducta irreprensible, que no tenga nada por lo cual ser reprochado, nada por lo cual ser acusados, porque
más allá de que quizás los demás no sepan todo acerca de mí, Dios sabe todo acerca de mí. Y es Dios realmente quien nos va a usar para su gloria. Es Dios quien va a poner su mano en nuestras vidas y va a hacer que su nombre sea honrado y glorificado, pero Él lo sabe todo. Y Él no va a usar vasos que están contaminados, vasos que están sucios. Así que más allá de que los demás conozcan o no nuestra conducta, nuestra intimidad, nuestro historial, Dios lo conoce todo. Y si nosotros queremos honrar a Dios y ser de bendición a otras personas, nosotros mismos nos tenemos que autoexaminar y eliminar de nuestras vidas aquello que realmente ofende a Dios y no se ajusta a su voluntad. La segunda columna que podemos ver en Daniel, que sostenía una vida que glorifica a Dios, es comunión íntima. Daniel no solo tenía una conducta irreprensible, sino que tenía comunión íntima con Dios. Dice el versículo 10, y este sería un versículo que muy lindo para leerlo muchas veces y hasta para memorizarlo. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y miren esta frase: como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense que dice que Daniel, cuando vio todo este plan perverso que habían tramado sus compañeros de gobierno, dice que él fue, que abrió las puertas que estaban orientadas hacia Jerusalén, y dice que empezó a orar y a dar gracias delante de su Dios. Y esta frase me impacta, dice: como lo solía hacer antes. Normalmente cuando nosotros entramos en una crisis o en algún problema, vamos y oramos con más insistencia y rogamos y clamamos, y realmente nuestra vida de buscar a Dios y de orar a Dios cambia totalmente, porque ahora tenemos un problema, tenemos una crisis. Pero dice que Daniel fue y oró como lo solía hacer antes. Y esto me habla de que Daniel vivía una vida de íntima comunión con Dios. Él vivía cerca de Dios, no necesitaba acercarse más a Dios en estos momentos difíciles que lo que él estaba normalmente habituado a vivir con Dios, caminar con Dios. Entonces, esto hizo esa comunión íntima que Daniel tenía con Dios, que él vivía bien cerca de Dios, que cuando se produjera el conflicto, la crisis, él ya estaba preparado. Él ya estaba preparado. No es que en ese momento empezó a tirar manotazos de ahogado y decir: bueno, ahora voy a orar más y ahora voy a leer más y ahora me voy a ocupar más de las cosas espirituales para que Dios me saque. No. Él acostumbraba a vivir una comunión íntima con Dios. Él caminaba cerca de Dios. Y cuando se produjo toda esta situación, él no necesitó acercarse más a Dios para enfrentar esta crisis. Él estaba cerca de Dios, él vivía cerca de Dios. Dios dice: acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. Y lo que significa esto es que Dios siempre está dispuesto a caminar cerca nuestro, tomado de nuestra mano, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. Acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros. Yo no voy a esconderme, yo no voy a huir. Acérquense, vivan cerca mío. Y lo que Daniel tenía era una comunión íntima con Dios. Él no esperaba los momentos de crisis, de dificultad, la adversidad, para recién allí buscar a Dios con más intensidad, con más fuerza, con más perseverancia. Él vivía día a día en comunión íntima con Dios, y esto lo había preparado para enfrentar con cierta tranquilidad los momentos difíciles. No olvidemos que Daniel estaba siendo condenado a muerte. Había salido una sentencia de muerte para él, y no era una situación sencilla la que él tenía que enfrentar, pero su comunión íntima lo hizo estar tranquilo y confiado en medio de todo esto. Así que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿qué tan cerca de Dios vivimos? ¿Cuánto le buscamos cada día a través de la oración? ¿Cuánto le buscamos a través de la palabra? ¿Cuánto estamos eliminando de nuestra vida aquellas cosas que nos alejan de Él? ¿Y cuánto estamos incorporando aquellas cosas que nos mantienen bien conectados a nuestro Dios? Tu comunión con Dios es una comunión íntima
de todos los días, de las 24 horas, o tu comunión con Dios es de un fin de semana, de un tiempo en las reuniones o en el tiempo que compartes con un grupo pequeño. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él las 24 horas de todos los días. Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él quiere que tengamos esta comunión con Él para que cuando surjan los inconvenientes, los problemas, nosotros podamos ya estar preparados para enfrentarlos en victoria. Y es justamente en esos momentos difíciles es cuando más vamos a poder dar gloria a nuestro Dios. Pero la tercera columna que sostenía la vida de Daniel y que sostiene una vida que glorifica a Dios era una confianza inmutable. Una confianza inmutable. Él confiaba en Dios y esta confianza no cambiaba con las circunstancias o con los problemas. Dice, allí leemos de nuevo el versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y miren esta frase, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No solo oró como se lo solía hacer antes, sino que daba gracias. Y después dice, entonces se alegró el rey, en el versículo 23, dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, o sea, de que Daniel había sido librado, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, fíjense, dice, porque había confiado en su Dios. Y la confianza de Daniel en Dios era una confianza inmutable, que no iba mutando por los problemas, por los conflictos, por las crisis. Él confiaba con todo su corazón en Dios. Y fíjense que a veces nosotros confundimos lo que es la fe o la confianza en Dios. Nosotros creemos que fe es creer que Dios va a hacer lo que nosotros pensamos que Él tiene que hacer. Quizás Daniel en primer momento oró para que Dios frustrara los planes de estos sátrapas y gobernadores en su contra, pero el plan tuvo éxito. Quizás después Daniel oró para que el rey no aprobara esta situación y no lo sentenciara a muerte, pero el rey lo sentenció a muerte. Y quizás Daniel después oró porque dice que el rey intentó todo el día de librar a Daniel de esta situación, y quizás Daniel oró para que encontrara la forma de librarle de esta condena, pero el rey no pudo, porque había una ley que decía que cuando el rey decretaba algo, eso no se podía abrogar, no se podía volver hacia atrás. Lo cierto es que Daniel fue condenado y la sentencia fue llevada a cabo, y Dios allí es donde obró el milagro de librarlo. Pero vemos a un Daniel que en todo momento confiaba en Dios. Y confiar en Dios no es creer que Dios va a hacer lo que yo pienso que tiene que hacer, porque entonces cuando Dios en 2 o 3 oportunidades ya no hace lo que yo espero, mi confianza empieza a tambalear, empieza a debilitarse. Pero sin embargo, Daniel confiaba primero en la soberanía de Dios, que Dios estaba en control. Segundo, en la sabiduría de Dios, que Dios sabía lo que hacía. Él podía tener pensamientos e ideas de qué es lo que debería pasar, pero él confiaba que Dios era soberano y que Dios sabía lo que hacía. Y Daniel confiaba que Dios le amaba, que Dios no le había dejado solo en esta ocasión. Entonces, quizás Dios no hizo lo que él pensaba que podía hacer, como era frustrar el plan de estos sátrapas, como era impedir que el rey firmara ese edicto o esa sentencia, o que el rey pudiera encontrar una forma de librarle. Quizás, Dios no obró de esas maneras que Daniel pensaba que podía obrar, pero sin embargo dice que Daniel había confiado en Dios. Y aún en medio de toda esta situación dice que Daniel daba gracias a Dios. Y esto es la confianza de que aunque Dios no haga las cosas como a mí me parece, como yo pido, como yo espero, yo sigo confiando que Dios me ama, que Dios es sabio, que Dios está en control, y que todo lo que Él permita, aunque yo no lo entienda muy bien, va a ser lo mejor para mí y va a ser para su gloria. Pero yo debo mantenerme firme en esa confianza. Por eso es bueno preguntarnos, ¿nosotros confiamos de esta manera en Dios?
Estamos confiando aun cuando las cosas no salen como nosotros deseamos y esperamos, confiando de que Dios está en control, de que Él sabe lo que hace, de que Él me ama, de que Él tiene todos los recursos para hacer que todo aquello que aún a mi parecer o a mi vista parece que está en desorden, Dios tiene la posibilidad o el poder para ordenarlo todo y que todo sea para la gloria de su nombre y para mi bien. Bueno, esta es una columna importante en nuestra vida. Es una confianza inmutable, aun cuando no entiendo lo que Dios está haciendo. Aun cuando yo pienso que las cosas deberían ser de manera diferente, yo sigo confiando en Dios. Sigo confiando en Dios y sigo descansando en sus brazos, sabiendo que Él es soberano y está en control, que Él me ama, que Él no haría nada que me perjudique o me dañe, que Él es sabio y que sabe perfectamente lo que está haciendo y que Él es poderoso y tiene todos los recursos a su disposición para hacer que todo termine bien. Él confiaba con una confianza inmutable. Pero quiero terminar diciendo de que Daniel tenía como una cuarta columna en su vida una consagración ininterrumpida. Él estaba completamente rendido a Dios en todas las áreas de su vida. Él no hacía distinción entre lo espiritual y lo secular, entre aquí vivo para Dios y aquí lo hago a mi manera. Él tenía una consagración ininterrumpida y aquí lo podemos apreciar en las palabras que Darío les dice a Daniel. Fíjense el versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y el versículo 20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjense la frase del rey: a quien tú continuamente sirves, a quien tú continuamente sirves. Tanto en el momento de arrojarlo al foso de los leones, como en el momento de ir a ver cuál había sido el resultado de todo esto, el rey remarca que Daniel continuamente servía a Dios. Servía a Dios en su función en el gobierno, servía a Dios en su hogar, servía a Dios en cada una de las áreas de su vida. Y nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver cómo nos comportamos en la iglesia, pero cómo nos comportamos en nuestro hogar, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, los que somos empleados, cómo nos comportamos con nuestros patrones, y los que somos patrones, cómo nos comportamos con nuestros empleados, cómo nos comportamos cuando estamos solos navegando en internet, cómo nos comportamos en cada área de nuestra vida, porque no podemos dividir nuestras vidas en áreas espirituales y en áreas seculares. Nuestra vida tiene que ver todo con Dios y todo tiene que ver con lo espiritual. Y nuestra entrega a Dios y nuestro vivir para Dios tiene que ser en cada ámbito en el que nos desenvolvemos, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la intimidad, sea en aquellas cosas a través de las cuales nos divertimos o nos entretenemos. Todo tiene que ver con que vivamos una vida que honra y que glorifica a Dios. Realmente, qué bueno sería poner nuestros ojos en este extraordinario profeta de Dios, Daniel, y poder plantar firmemente a nuestras vidas estas 4 columnas que van a sostener vidas que glorifican a Dios y que sin lugar a duda va a ser de bendición a todos aquellos que nos pueden ver o nos rodean, porque van a ver realmente la grandeza de Dios y van a ver que en ese Dios hay perdón, hay salvación, hay restauración, y seguramente nuestras vidas van a servir para que ellos se acerquen de verdad a Dios. Pero tenemos que plantar estas 4 columnas. 1, una conducta irreprensible. Una conducta irreprensible. Que no tengamos miedo que nos puedan espiar, examinar, investigar a fondo, porque estamos seguros de que no van a encontrar
absolutamente nada por medio de lo cual nos puedan acusar o podamos ser dignos de reproche. Segundo, una comunión íntima, que aprendamos a vivir bien cerca de Dios cada día. No esperemos las crisis, los conflictos, los problemas, vivamos cada día y vamos a estar preparados para enfrentar cualquier tormenta que se nos presente en la vida. En tercer lugar, una confianza inmutable. Aun cuando Dios no haga las cosas como yo quisiera o espero que las haga, saber que Dios es digno de mi confianza y que yo puedo descansar tranquilo en sus brazos, pero también una consagración ininterrumpida, entregado a Dios, rendido a Dios, todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida, que no deje nada que esté fuera del control y la voluntad de Dios. Entonces, como Daniel, seguramente nuestras vidas va a poder ser de mucha bendición a muchos otros, guiándolos a Cristo para ser salvos y guiando a creyentes para madurar espiritualmente. Muy bien, hermanos, aquí terminamos. Que el Señor nos bendiga y que su palabra siga trabajando en cada uno de nuestros corazones. Muchas bendiciones y hasta siempre. Chao.